Bueno, pues queríamos comenzar dando a entender la importancia del sonido, dando a entender la importancia de la música que para el ser humano ha tenido tanto en su propio autoconocimiento como en el desarrollo de las sociedades. ¿Ya? Aquí dice que los primeros instrumentos, bueno, pues eran una manera o un vínculo, una vía de acceso tanto a ese mundo interno como a esa conexión, ya fuera con la existencia, con el universo, con las estrellas, con el concepto de deidad que cada una de las culturas o tradiciones pudiera tener. Lo cierto es que, bueno, pues aparecen desde miles de años estos instrumentos que vienen a acompañar a ceremonias, vienen a acompañar a rituales, vienen a acompañar, bueno, pues a momentos íntimos, personales, pero también a momentos que vienen a unificar ese tejido, bueno, pues afectivo o social que el ser humano tiene la tendencia a construir. Entonces, los instrumentos que venimos a utilizar, aunque hay algunos de ellos que son modernos, y eso es algo bien bonito que vamos a incluir en la formación, que es ese mestizaje de lo moderno con lo antiguo, ¿cierto? Pero todos ellos rescatan como este valor de esa conexión con ese mundo más allá, ¿sí? Con esa búsqueda de conocernos un poquito más y de abrir esa experiencia con la conexión con la vida o con la existencia. Aparte de los instrumentos, tenemos, bueno, pues este concepto de el primer canto, que se le puede denominar a eso que conocemos cuando llegamos aquí y quizás nos sirve para tranquilizarnos, quizás nos sirve, bueno, pues para ir adaptándonos a esta experiencia humana, estas nanas que se conocen, que vienen a generar como esa conexión de calma, de tranquilidad, de confianza, de seguridad, un intento, una búsqueda de ese diálogo que en esa etapa de la vida, pues quizás no es como estamos haciendo ahora, hablando con algo un poquito más intelectual, sino que viene a rescatar ese componente quizás artístico que es el canto. Ya no sé si tendréis recuerdos de cuando cantaban cuando éramos pequeños, pero posiblemente sí hayamos, cuando cargamos, como dicen en Latinoamérica, una guagua, venimos a moverla, venimos a agitar en la cuna. Estamos intentando transmitir esa vibración, estamos intentando transmitir esa conexión, ¿de acuerdo? Para romper esa separación que parece que hay y a través del sonido o a través de esa vibración con ese, bueno, pues mecer, venimos como a generar esa conexión de unidad. Ahí tenéis, bueno, pues diferentes, para algunos pseudociencias, para otros ciencias, pero lo cierto es que cada vez más institutos, universidades, bueno, centros médicos generan estudios y generan resultados, generan, bueno, pues una serie de información que viene como a avalar lo que todos percibíamos cuando nos relacionamos con la música, que son, bueno, pues al fin y al cabo demostraciones de que algo pasa en nuestro mundo interno cuando escuchamos música, cuando hay sonidos que consideramos que son agradables o armoniosos, ¿de acuerdo? Y que para el cuerpo, para la mente o para la emoción, pues vienen a generar esa sensación de libertad, de bienestar, de liberación, de expansión, al fin y al cabo de un regresar a uno y como hablamos al principio, pues de una conexión con ese mundo o con ese más allá. Aquí hemos colocado tres beneficios que cada vez, bueno, pues son más avalados por este tipo de estudios. En relación al cuerpo físico, cuando hablamos de un bienestar, a veces el bienestar se puede quedar como en una palabra o en un término que utilizamos, pero en términos físicos, bueno, pues se ha demostrado que este tipo de instrumentos, este tipo de vibraciones o este tipo de sonidos viene a facilitar todos los procesos de homeostasis dentro del cuerpo. Eso genera, bueno, pues que el organismo al fin y al cabo funcione en términos de equilibrio, en términos de armonía. Se genera como, bueno, pues una relación entre simpático, parasimpático, todos los procesos biológicos que vienen a desarrollar el organismo, empieza a aparecer como esa sensación que es un estado interno real. ¿Ya? No es una sensación psicológica o no es una sensación como producto de algo de allá afuera, sino que me siento bien, sí, el instrumento me va a ayudar, pero me siento bien porque el cuerpo empieza realmente a sentirse bien, empieza a funcionar en esa armonía y en ese equilibrio. En términos emocionales, si habéis pasado por alguna experiencia de sonido, digamos, no grupal o individual, pues sabemos que genera como esa apertura, la posibilidad de abrir el corazón, la posibilidad de encontrar un espacio donde hay como una liberación emocional. Cada vez más se utiliza pues para acelerar procesos terapéuticos que en términos psicológicos requerirían de un tiempo, ¿de acuerdo? Para llegar a esas emociones, para llegar
a esos puntos como de, bueno, pues de catarsis y de liberación. Al fin y al cabo, estos instrumentos vienen a facilitar esa apertura y esa liberación emocional. Que viene acompañado con, bueno, pues, con unos beneficios en términos psicológicos. Sabemos, cuando hablamos de estrés, bueno, pues lo que estamos intentando decir es que nuestra mente funciona a un ritmo, funciona a una velocidad, ¿ya? Si pasamos ciertos límites, pues se convierte en diestrés, empezamos a sentirnos mal, todo eso se va a ver luego reflejado obviamente en las emociones en el cuerpo. Lo que hacen estos instrumentos es como bajar esas revoluciones del pensamiento, bajar, digamos, como la velocidad de esa frecuencia cerebral y entramos de forma natural en procesos como de meditación profunda, en procesos de ensimismamiento o en procesos de relajación, en este caso psíquica o psicológica, ¿ya? En términos terapéuticos, pues también va a facilitar el poder abrir un espacio de terapia, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo la mente es como que está más preparada para abordar, ¿no?, una situación crítica o una situación delicada, comprometida. Entonces nos damos cuenta de que hay, bueno, pues esos tres elementos, sin hablar de energía, que quizás a lo mejor algunos todavía lo meten en ese mundo de la mística, o sin hablar de esa conexión del espíritu, que quizás sea demasiado todavía intangible. Sí hay numerosos estudios que vienen como a demostrar que esto ocurre a través del uso de este tipo de instrumentos o este tipo de terapias. Como decía al principio, hay diferentes instituciones. Aquí os hemos puesto algunas de ellas: Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia. Cada vez, como os decía, pues hay más instituciones que no solamente investigan sobre el efecto que generan este tipo de instrumentos, sino que también, bueno, investigan como la manera de aplicarlos o de incorporarlos, en este caso en la terapia o en esto que llamamos bienestar o salud. Curiosamente, bueno, estos dos últimos los rescato porque ya tienen un trabajo directo con el Organismo Mundial de la Salud. A veces podemos criticar o podemos tener ciertos prejuicios con este tipo de instituciones, pero lo cierto es que a su manera y con sus criterios cada vez incorporan más este tipo de, para mí, tecnología, ¿ya? Aunque sea una tecnología ancestral, ya a día de hoy la ciencia es capaz de demostrar que eso que antes utilizábamos de forma intuitiva, pues cada vez más la ciencia es capaz de demostrar que tiene un efecto real sobre el cuerpo, sobre la emoción, sobre la psique. Entonces ya tenemos diferentes instituciones que vienen a estar apoyadas por ese Organismo Mundial de la Salud. Y esto es así porque, bueno, como decía, ya la OMS está promoviendo tanto el uso como la investigación de este tipo de terapias, ¿de acuerdo? Cada país lo está incorporando a su manera, a su ritmo. Tenemos en España diferentes universidades, tenemos en España diferentes centros médicos que ya incorporan acupuntura, naturopatía, bueno, diferentes, digamos, como terapias que cada vez más se aceptan como válidas para abordar diferentes situaciones, tanto físicas como psicológicas. Y en este caso, pues podemos hablar que la terapia del sonido, si hacemos un estudio, se ve que cada vez hay, ¿no?, como mayor gusto y tendencia a utilizar este tipo de instrumentos o de sesiones para buscar ese bienestar del que estábamos hablando. Entonces, bueno, hay diferentes instituciones prácticamente en todo el mundo. Aquí os hemos dejado, bueno, pues algunas, como decía, en Latinoamérica, Perú, Brasil, El Salvador, países que uno no imaginara que a lo mejor pudieran tener esta tendencia a utilizar este tipo de terapias, pues ahí están, quizás, bueno, pues haciendo más ruido que podemos encontrar países en Europa, ¿de acuerdo? En Asia pasa exactamente lo mismo, ahí tenemos desde la universidad o el hospital que viene a estar como dentro de la Universidad de Bangkok, que utiliza mucho de este tipo de herramientas. En Europa tenemos, bueno, pues cada vez más asociaciones, organismos que vienen a generar este tipo de investigación, de estudios, aportes en términos más científicos de los beneficios que podemos encontrar a través de ellas. Estamos en una época donde esto cada vez va a ir a más. Esto afortunadamente ya pasó como su barrera de rechazo y cada vez se está incluyendo más, tanto en una experiencia grupal como hacen aquí, como una experiencia individual y, como decía, pues cada vez más tanto universidades aceptan entregar titulación, ¿de acuerdo?, un diploma universitario para este tipo de terapias. Cada vez más hospitales, en este caso todavía
privados o clínicas están incorporando en sus sistemas. Hay uno de cáncer que es puntero en relación al sonido, en relación a la bioresonancia, en relación a la cimática, y trabaja el cáncer principalmente desde ahí. Entonces, como digo, cada vez hay más instituciones que se encargan un poco como de apoyarnos desde esa mirada científica para que a la hora de poder adentrarnos en esto, pues vayamos entendiendo de que, bueno, pues al fin y al cabo, sí es una certificación que viene como a generar una proyección en el futuro. Quizás a día de hoy no estemos avalados por una universidad, ¿no? Pero es cierto que, de momento, es cierto que, por ejemplo, en Argentina, en Chile, hay otros países que sí están aceptando que este tipo de terapia esté con un respaldo institucional, ¿ya? Entonces, bueno, para allá va, esa es como la inercia, ¿cierto? Y bueno, pues aparte de lo que hoy vamos a vivir, hay toda una propuesta, bueno, por nuestra parte a la hora de entregar una herramienta que, como decía Álvaro, pues consideramos que es bastante potente, ¿no? Ujú. Bueno, rescatando un poco lo que dice Chen, así es, yo en mi caso llevo ya 9 años haciendo aquí en la península y en España viajes de sonido y el perfil de personas que se acercan a esta experiencia, tanto en grupos como en terapia individual, pues ahora es mucho más amplio, ¿no? Antes era un perfil muy concreto de personas, pero ahora pues incluso te llaman empresas para querer ofrecer ese servicio a los trabajadores ¿no? Durante la jornada o incluso, bueno, eventos privados de personas que quizás antes les quedaba más lejos, ¿no? Entonces sí que se ve toda esa proyección que de alguna manera y expansión que está teniendo con muchas otras herramientas. Hablando un poquito en lo concreto ya de lo que es bueno, pues la formación que vamos a ofrecer, viene sobre todo basada en todos esos tipos de estudios que ambos de los que hemos aprendido, como mucho lo que es el desarrollo personal que ambos hemos tenido con la propia herramienta, ¿no? Y eso es una de las semillas que nos interesa trabajar, el cómo podemos coger todo eso, integrarlo, pero que sea la expresión de uno mismo la que salga cuando yo voy a estar trabajando con ello, ¿no? Creo que es lo más bonito que nos puede aportar esta herramienta y que cada uno encuentre su propia individualidad a la hora de compartirlo, que va a ser igual de válida que cualquier otro terapeuta que trabaje con la misma herramienta, ¿no? Siempre que surja desde esa integración, desde esa coherencia. Y para mí lo más importante, sobre todo a la hora de dar formación, es eso, es que cada persona que pueda venir, yo le pueda dar las herramientas que yo he encontrado, las que a mí me han sido válidas, pero desde diferentes perspectivas para que esa persona que viene sea la que pueda decir, ah, pues es que a mí me tira más por aquí o me tira más por allá. Y desde ahí empezar a crear un vínculo para que se pueda abrir, ¿no? Y se pueda movilizar, digamos, desde ese lugar. A la hora de trabajar con sonido, hay diferentes formas de hacerlo. También hay diferentes trabajos concretos, ¿no? Yo puedo ir a un baño de gong, puedo ir a un viaje que es solo con cuencos, puedo ir a algo que es un poquito más chamánico, puedo ir a algo que se trabaja mucho más con la voz. Entonces ahí trabajaremos pues un poquito todo eso, como es pues lo que serían los fundamentos de vibración, sonido, la cimática, vamos, como ciertas bases en las que nosotros nos vamos a poder apoyar para luego alzar nuestro propio vuelo, ¿no? Un segundo bloque que estaría compuesto un poco pues la parte ya un poco más práctica, en la que veríamos pues todo lo que sería la utilización de los instrumentos y cuáles pueden ser sus beneficios, cómo utilizarlos conmigo, cómo utilizarlos a nivel individual, cómo utilizarlos a nivel grupal, ¿vale? Luego un poquito pues la aplicación y el desarrollo del terapeuta. Aquí viene una parte también de como un poco más de trabajo interno. Cuando yo ya tengo, digamos, tengo unas bases metodológicas de trabajo o unos fundamentos, tengo la parte de los instrumentos que ya me manejo a nivel práctico, sé tocarlos y cómo poder utilizarlos, pues viene el, vale, ¿cómo ahora yo estructuro todo eso internamente a la hora de luego querer compartirlo? Y bueno, el bloque 4, aunque no es como tal un bloque, es una parte de temario online, puesto que a nivel así un poco de la estructura del curso, pues tendremos un encuentro presencial, que será aquí en City Yoga, y un encuentro online que haremos pues, vía Zoom a través de la plataforma, ¿vale? También que será una vez cada 3 semanas, cada uno de ellos, ahora lo explicaremos después. Entonces, siempre después de cada bloque, pues hay un pequeño trabajo o algo que ofrecer al resto de compañeros y compañeras. Y el último bloque, entre comillas, o la última experiencia será que con todo lo integrado realicemos también aquí en City Yoga pues un concierto para un grupo de personas, como hoy sois vosotros, que vendrán a recibir también un poquito la experiencia de lo que ha sido pues, la integración de toda la formación.